Vamos a estar hablando rapidito, ¿verdad?, de lo que es biomodulación celular y biointeracción en heridas complejas, tecnología, ¿verdad?, basada en evidencia. Esta conferencia está basada en todos estos posicionamientos a nivel internacional, en los cuales se habla sobre lo que voy a estar trabajando en el día de hoy. Dentro del objetivo, pues la importancia de entender qué hace un biomaterial cuando toca el tejido vivo. La clave no es el producto, sino esa biología que modifica ese compuesto. Explicar cómo la matriz, láminas y matrices en fibra de colágeno modulan las heridas y por qué funcionan en casos complejos. Parte del problema es que sabemos que el 70% de las heridas complejas están detenidas, ¿verdad?, en el proceso de inflamación, como dijo una de las compañeras anteriores, que el biofilm está presente en el 90% de las úlceras crónicas y que esto produce, ¿verdad?, como consecuencia un déficit de matriz extracelular por ese desequilibrio que ocurre entre las metaloproteasas, lo que permanece en ese proceso inflamatorio de forma persistente y por consecuencia produce una hipoxia, ¿verdad?, a nivel localizado, y lo hemos comprobado y me han escuchado hablar mucho sobre espectroscopía infrarrocercana, en donde vemos cómo los porcentajes de saturación de oxígeno en la base de la herida pues comprueban, ¿verdad?, esa hipótesis. Así que parte, ¿verdad?, sabemos que la fisiología normal de la sanación de las heridas, cuando ocurre esa herida aguda, hay un proceso de inflamación aguda, hay una infiltración de neutrófilos, una activación de esos macrófagos, lo que produce una debilitación. Se produce lo que produce ese efecto de homeostasis entre las proteasas y los inhibidores, produciendo esa epitelización y deposición de la matriz, angiogénesis y por consecuencia esa remodelación del tejido, produciendo ese proceso de sanación normal. Cuando hay daño al tejido, ¿verdad?, una herida crónica, tanto sea por hiperglucemia, trauma repetitivo, proceso infeccioso, hipoxia, isquemia, malnutrición, entre otras, produce un proceso de inflamación crónica. ¿Qué produce esto? Un exceso de estrés oxidativo, como dijo la doctora anteriormente, ¿verdad? A nosotros nos encanta hablar sobre este tema, lo que produce una activación de los macrófagos, un aumento de la infiltración de esos neutrófilos, aumentando esas citoquinas inflamatorias, aumentando esas especies reactivas de oxígeno, lo que produce un aumento en esa degradación de esa matriz de colágeno, ¿verdad?, y disminuyendo esos inhibidores de metaloproteasa, lo que, ¿verdad?, por consecuencia produce esa degradación constante de esa matriz extracelular, disminuyendo esos factores de crecimiento, lo que produce y mantiene esa herida en ese estado crónico. Sabemos que, ¿verdad?, dentro de conocemos las fases de transición, que hay unos procesos bioquímicos, físicos, celulares que ocurren en cada una de las fases de sanación, pero mayormente el problema ocurre, ¿verdad?, entre las heridas crónicas durante ese proceso inflamatorio, ¿verdad?, de forma descontrolada, lo que produce un deceso, un daño en el proceso de proliferación. ¿Cuál es esa ciencia? Esa ciencia que es la modulación celular, ¿verdad?, en las heridas. Sabemos que uno de los biomateriales, ¿verdad?, de origen natural es la matriz extracelular. Sabemos que esa matriz extracelular o componente es el componente fundamental del tejido humano, lo cual tiene efectos mecánicos, ¿verdad?, a nivel mecánico, bioquímico sobre esas células, activando los receptores en la superficie celular para así inducir esa cascada de señalización a nivel intracelular. Y por último, esa alteración de esa expresión genética que tiene como efecto, ¿verdad?, ese fenotipo celular, y se ha identificado que la diafonía, ¿verdad?, entre las células y su entorno determina ese comportamiento celular. Así que si ese entorno es malo, la diafonía, o sea, la comunicación entre las células es mala también. Si no hay un buen ambiente, pues la comunicación va a ser mala también. ¿Ok? Y a mí me gusta hacer muchos dibujitos, ¿verdad?, para que puedan entender todo esto. Sabemos que esa fase inflamatoria prolongada, que es nuestro verdadero enemigo dentro del proceso de cicatrización, ¿verdad?, ya que tenemos, ¿qué ocurre? Hay una hiperactividad de esos neutrófilos, ¿verdad?, se ponen así en bloquitos, hay unos altos niveles de metaloproteasa a nivel elevado, va a haber una proteólisis excesiva, ¿verdad?, lo que produce entonces una matriz, ¿verdad?, por consecuencia una destrucción de esa matriz extracelular con unos fibroblastos sin guía, ¿verdad?, no saben para dónde van esos fibroblastos, están como que para dónde cojan.
Y entonces ocurre por consecuencia esa disfunción de esos keranocitos, ¿verdad? Que están así como que senescentes, no saben si van ni vienen, detenidos, ¿verdad? Ni se mueren ni se multiplican, sino que están ahí recesando. Lo que produce una disminución en esa migración de los mismos, lo que produce que esa herida no avance dentro del proceso de cicatrización. ¿Cuál es el rol de la matriz extracelular dentro de este proceso? Sabemos que es la arquitectura que guía, nos va a ayudar, le enseña el camino, ¿verdad?, a estas células, ¿verdad? Es esa guía, dice, por aquí es que tienen que ir para que entonces completen el proceso de cicatrización. Sin esa matriz extracelular adecuada no hay una señalización correcta para proliferar, migrar, depositar colágeno, ¿verdad? Bueno, es como si tú tienes un andamiaje, para tú construir un buen edificio tienes que tener un buen andamiaje para que puedas construir, ¿verdad?, a través de él. Así que las terapias avanzadas que buscan de crear un microambiente operativo y que sea óptimo para la migración celular. Entonces, ¿cómo la matriz extracelular, ¿verdad?, es como biomaterial? Nos ayuda, ¿verdad?, se degrada o se remodela como respuesta a esos factores de estrés ambiental, como lo es la hipoxia, la carga mecánica, el pH y la temperatura, o también puede ser como respuesta a esos procesos como el envejecimiento, ¿verdad?, una enfermedad crónica y alteraciones en el microambiente, ¿verdad?, dentro de ese microambiente celular. Cuando esa matriz extracelular en el tejido se destruye o se forma de forma adecuada, ¿verdad?, en el cuerpo, ya no se puede utilizar como ese soporte natural para que esas células puedan migrar de forma adecuada, lo que produce que un fallo dentro de ese proceso de reparación natural de la piel. Uno de los tipos de matriz extracelular usada en ingeniería de tejido de matriz extracelular porcina, o sea, mayormente de intestino. Esta provee una matriz biológica a nivel extracelular que se adapta a la base de la herida, lo que provee, ¿verdad?, ese ambiente de ese healing chamber, esa cápsula de sanación adecuada que necesitamos para que ocurra esa migración adecuada de células, lo que provee ese ambiente ideal y facilita el proceso de cicatrización. La biología de esa modulación, ¿qué es lo que produce? Ese secuestro de esas metaloproteasas que están en exceso, ahí va a producir por consecuencia esa reducción de las mismas, va a controlar por consecuencia el exudado, va a cambiar el pH óptimo para que tiene que haber, sabemos que cada fase de sanación necesita un pH óptimo para la migración celular, ¿verdad? Dentro de la fase inflamatoria, el pH adecuado es de 4.5 a 5.6, para la revitalización, para estimular el proceso epitelial que comentó la compañera anteriormente, que yo le dije como si le saliera una colita, ¿verdad?, a los keranocitos, pues necesitamos para esa migración óptima un pH entre 7.6 y 7.8 aproximadamente. ¿Okay? Así que produce esos cambios del pH, esa captura de esas citoquinas proinflamatorias, lo que va a producir por consecuencia ese estímulo a la migración celular. Y por supuesto provee ese puente provisional para que los keranocitos cierren de forma adecuada esa herida. Empiecen lo más rápido posible. ¿Cuáles son esas cualidades de regeneración? Sí. Esas cualidades regenerativas de estas matrices, composición única basada en su mucosa intestinal porcina, andamiaje bioactivo, favoreciendo la biogénesis y el procesamiento, ¿verdad?, mantiene una arquitectura y función bioquímica de la misma. ¿Cuál es el paradigma moderno? Y esto, ¿verdad?, salió en los últimos posicionamientos entre 2020 y 2024. Pasamos de cubrir, de lo que entendíamos antes, que era cubrir una herida, a biomodular activamente ese microambiente. Los productos se evalúan no por su material, sino por el impacto a nivel molecular que produce. Porque la gente dice, una matriz de colágeno, la gente se cree que una matriz de colágeno es lo mismo que un apósito, un parecho de colágeno. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Okay? Así que beneficio para los profesionales de la salud, aplicación sencilla, no me dio una preparación, ¿verdad?, preparación extensa, menos cambios de apósito, mejor tolerancia por parte del paciente. ¿Y por qué estas terapias funcionan en las heridas, ¿verdad?, complejas? Porque esa interacción celular biomaterial, el colágeno habla el mismo idioma que la piel, ¿verdad? Se entienden muy bien. Así que el colágeno nos da esas señales de adhesión hacia los keranocitos para que avance
¿verdad? Mucho más rápido y de esa manera cierra adecuadamente. Hay una disminución de esas enzimas destructivas, haciendo que los fibroblastos vuelvan a trabajar. Los estimula que migren, comiencen a migrar ya para el profundo hacia la superficie y hagan su trabajo. Así que produce esos cambios en el microambiente y una regulación en la humedad, modifica ese pH, hace una reducción de esos radicales libres, captura las toxinas bacterianas y mejora, por supuesto, la oxigenación a nivel de la base de la herida. Hay diferentes presentaciones de esta matriz de colágeno, mayormente en la matriz cuando en parche, ¿verdad? Es una matriz organizada, donde ambiente ideal para la epitelización, adecuada en lechos que ya están granos, tienen tejido de granulación, nos ayuda a preparar el cierre, una proliferación dirigida en superficies más planas que no tengan tanto desnivel y funciona como ese puente biológico para el cierre. Cuando utilizamos estas presentaciones que son en fibras, ¿verdad? Cuando hay una superficie más grande, tiene que cubrir mayor cantidad. También es más efectiva capturando las metaloproteasas, ideal para usar con el sudado de moderado a alto, cavidades, lechos irregulares, heridas con inflamación marcada, ¿verdad? Y ayuda a detener ese efecto destructor de las metaloproteasas. ¿Cuándo debemos utilizar uno y otro? Pues aquí lo tienen en las úlceras que son más superficiales, utilizamos el tipo parche y las fibras cuando necesitamos tener un biofilm recurrente, una inflamación sostenida, un exudado de moderado a alto, pues utilizamos las fibras. Facilidades en el uso de entornos clínicos, menos infecciones, menos complicaciones y el uso de este tipo, ¿verdad? Dicho por otras enfermeras que han ayudado a reducir significativamente el tiempo de atención del paciente sin comprometer a los clínicos. Muy importante, hay reducción en los costos, ¿verdad? Menos cambios de apósitos, disminución de procedimientos quirúrgicos y los pacientes tratados con matrices biológicas tienen menos reingresos a hospitales debido a complicaciones versus el paciente que no se trata de esta manera. Así que hay disminución en el tiempo de tratamiento, reducción en procedimientos adicionales, reducción en necesidades de desviamiento quirúrgico, disminución de cambio de apósitos, menos infecciones secundarias, por lo tanto menos carga al sistema de salud. ¿Por qué elegir una matriz biológica, ¿verdad, extracelular? Porque tiene una composición similar a la piel humana, promueve la migración celular, como dije, y respalda su efectividad, especialmente en las úlceras, ¿verdad?, de pie diabético y en otras heridas crónicas, en comparación con otras matrices sintéticas. Importante integrar el concepto TIME, ¿verdad?, en cuanto a la parte del tejido. El colágeno reduce y destruye, ¿verdad?, el soporte del tejido sano. Ocurre en la I, ¿verdad?, en la inflamación, modula las proteínas y las biocargas. En la M absorbe el exudado excesivo y en la E mejora la migración epitelial. Proceso de aplicación importante: vamos a limpiar, vamos a preparar el lecho de la herida, vamos a colocar directamente la matriz, vamos a fijarla y vamos entonces a cubrirla. Importante, en base, no porque Vallejo lo hizo, sino porque los estudios lo dicen, hay un 75% de la reducción de la cicatrización, un ahorro en los costes. Les voy a presentar los dos casos que traje rapidito y ya terminé. Este es un caso que se iba a amputar, una paciente diabética renal con exposición de huesos inclusive. Se utilizó en parche, aquí se combinó con terapia de presión negativa. El caso lo combinamos, le pusimos la terapia de presión negativa. Este es el primer cambio, se le dejó por 5 días, es el primer cambio. Lo dejamos tranquilito, lo digamos, y después es una segunda aplicación, a los 14 días se hizo otra nueva aplicación, y este es el resultado en una pierna que iba a ser totalmente amputada. Después lo seguimos con un tratamiento localizado y este fue el resultado. La paciente no quería que se amputara, ella no murió con ella quería morir con su pierna, así que no pasó. Este es un caso que todavía que está en proceso, no se ha terminado, pero en la que se utilizó la fibra, pero quiero que observen, se combinó con presión negativa. Y quiero que observen solamente en un solo cambio la diferencia de la herida en solamente 4 días, luego de la aplicación en combinación con tejido de granulación mucho más pequeña, ¿verdad? La diferencia es grande. En este caso no utilizamos presión negativa, sino solamente la matriz, se le dio una muy buena limpieza y eso después de 2 colocaciones a los 14 días tuvo un cierre y lo mejor es que casi sin cicatriz, ¿verdad? Tiene una cicatriz bien.
casi imperceptible. Así que el mensaje final es: la modulación no es un concepto teórico, es la base del tratamiento moderno. Los biomateriales no sustituyen el manejo integral, pero transforman la biología del lecho. Fibras de lámina, ¿verdad? Son herramientas basadas en evidencias para llevar esa herida a un cierre fisiológico. Sin modulación no hay avance, y sin avance no hay cicatrización.